Estuvimos hablando con respecto a funciones lineales. Hemos visto la definición. Ahora veamos algunos ejemplos. Ejemplo de funciones lineales. F de x es igual a 2x más 5. Esta es una función lineal. Al número 5 se le llama ordenada al origen. Al número 2 se le llama pendiente. Podemos tener otra función, una función g. Recuerden que nosotros podemos escribir cualquier letra. Normalmente se escribe una f porque es lo que aparece en la mayoría de los libros, pero uno con total libertad puede escribir cualquier letra para representar a una función. G es igual a menos 3x más 7. Acá tenemos otra función lineal. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que estamos frente a una función lineal? Porque es un polinomio de grado 1. Es decir, el número o el número que está arriba de x, que se le llama exponente, es un número 1. Bien, el 7 es la ordenada al origen. Algunos se preguntarán, ¿y qué significa ordenada al origen? Ya lo vamos a ver en los gráficos, ¿sí? El menos 3 es la pendiente. Se preguntarán, ¿y qué es la pendiente? La pendiente, más que todo, es la inclinación de la recta con el eje X. Pero no voy a entrar en más detalle porque eso no es muy importante, ¿sí? Lo importante es que ustedes reconozcan que al número 7 se le conoce como ordenada al origen y al número que multiplica X se le llama pendiente. Veamos un último ejemplo. Podríamos tener otra función h y esto puede ser igual a 4. Cuando uno observa esta función, se pregunta, pero ¿esta función es una función lineal o no es una función lineal? Realmente a la función h se le conoce como función constante, pero también lo podríamos llamar como función lineal, porque el número 4 es la ordenada al origen. ¿Y qué es la ordenada al origen? Es donde la recta corta al eje Y. Luego lo vamos a poder visualizar. Otra cosa más, la variable x no aparece. ¿Y por qué no aparece la variable x? No aparece porque el número que lo multiplica es cero. Por esa razón, ¿sí? Porque hacete la idea que el menos 3 fuera un cero. Cero por x, cero. Y se elimina la x. Por esa razón, en la función h no aparece la variable x. Porque el número que lo multiplica es cero. Recuerden que la pendiente puede ser, observen, la pendiente puede ser positiva. Por eso estoy realizando 3 ejemplos para que se comprenda. La pendiente puede ser positiva o puede ser negativa o puede ser cero. Cuando la pendiente es cero es porque no aparece la variable x. Algunos, ¿qué hacen? Bueno, la función h lo escriben de la siguiente manera. H evaluado en x es igual a 0 por x más 4. No es del todo incorrecto escribir esto, pero no lo encontrás esto en ningún libro, ¿sí? Observen, es lo mismo. En este caso la pendiente vale cero. ¿Por qué hago hincapié en esta parte? Porque para poder graficar funciones lineales, vos tenés que visualizar dos cosas, o mejor dicho, reconocer dos cosas. ¿Cuál es la ordenada de origen y cuál es la pendiente? Con eso podés graficar las funciones lineales. Vamos a ver las representaciones gráficas de las funciones lineales.
¿Qué ocurre si la pendiente es mayor a cero? ¿Qué significa que la pendiente sea mayor a cero? Es decir, que la pendiente es positiva. Podríamos pensar que estamos frente al primer ejemplo. ¿Qué ocurre si la pendiente es positiva? Otra cosa que me olvidé mencionarles. Cuando hablamos de funciones lineales, nosotros sabemos que su expresión analítica es un polinomio de grado 1, pero su gráfico son rectas, ¿sí? Cuando hablamos de funciones lineales, nos referimos a rectas. Entonces, lo voy a representar en un plano cartesiano. En la matemática, nosotros conocemos lo siguiente. Tenemos un eje Y, que es un eje vertical, y tenemos un eje X, algo que vimos en el secundario. Siempre graficamos dos rectas. A la recta horizontal le llamamos el eje X y a la recta vertical el eje Y. Eje de abscisas y eje de ordenadas. Bien. ¿Qué ocurre si la pendiente es positiva? Si la pendiente es positiva, la recta se inclina hacia la derecha. Es decir, puede tener el siguiente comportamiento. Observemos que lo corta en este punto al eje Y y lo corta en este punto al eje X. Por ahora no me interesa en qué punto lo está cortando porque estoy graficando cualquier función que se me viene a la mente. No ojo, no estoy graficando esta función. No, no, no. Estoy graficando cualquier otra función donde la pendiente es positiva. Qué sé yo, podría ser 7x más 10, podría ser 100x menos 5, etcétera, etcétera. Cualquier función lineal que tiene pendiente positiva va a tener aproximadamente este comportamiento. Observen que es una recta que se inclina hacia la derecha, ¿sí? O dicho de otra forma, esta función es creciente. ¿Y por qué esta función es creciente? Observa de izquierda a derecha. Si haces el recorrido sobre la recta, te das cuenta que está creciendo, ¿sí? Pero si uno lo hace de derecha a izquierda, se da cuenta que decrece. Observación. Con respecto al tema de funciones, siempre se comienza a hacer recorrido de izquierda a derecha, nunca de derecha a izquierda. Siempre el recorrido lo comenzás a hacer de izquierda a derecha. Porque si yo lo hago de derecha a izquierda, obviamente la función decrece. Pero si yo lo hago de izquierda a derecha, la función crece. Siempre en el tema de funciones, el recorrido se hace de izquierda hacia derecha. ¿Por qué? Porque primero son los números negativos y luego son los positivos, por esa razón. Entonces, si vos estás parado acá, querés hacer el recorrido de la recta, comenzás siempre izquierda y derecha, o sea, siempre vas a arrancar de acá y observas que está creciendo. Por esa razón, nosotros podemos concluir lo siguiente. Cuando la pendiente es positiva, es decir, la pendiente es mayor a cero, cuando la pendiente es positiva, la recta se inclina hacia la derecha, o dicho de otra forma, la función es creciente. Acá podríamos escribir la letra F. Bien, ahora, ¿qué ocurre si la pendiente es igual a cero? ¿Qué ocurre si la pendiente es igual a cero? Bueno, si la pendiente es igual a cero, veamos. Eje Y, eje X. Si la pendiente vale cero, significa que estamos frente, ¿sí?, a una recta horizontal. Es decir, una recta que tiene el mismo comportamiento que el eje X. Podríamos decir que esta recta que está acá
que representa una función f. Si yo lo grafico de esta forma, significa que la pendiente vale 0. Entonces, para este, digamos, caso, podríamos considerar a esta función h. Observe, h ¿cuánto vale? 4. Entonces, vos podés decir que este punto que está acá es 4. Me voy a adelantar un poco, ¿sí? Este 4 es la ordenada al origen. ¿Y qué significa qué significa ordenada al origen? Es el punto donde la recta corta al eje Y. Vuelvo a repetir, la ordenada al origen es el punto donde la recta corta al eje Y. Bien, entonces, bueno, acá lo cambié, ¿no? Acá escribí una F, pero podría ser H, acá. Dicho de otra forma, esta función que está acá, háganse la idea que es esta recta que está acá, ¿sí? Solamente le cambian la letra acá, H. Bien, entonces, en este caso, la función no es creciente ni decreciente, nada que ver, ¿sí? Bien, entonces, visualicen hasta ahora cuál es el comportamiento de una función cuando la pendiente es positiva y cuando la pendiente vale 0. ¿Qué nos falta ver? El tercer caso, cuando la pendiente es negativa. Pero podemos ir adelantándonos, ¿sí? Si la pendiente es negativa, ¿qué comportamiento va a tener la recta? Va a ser una recta, pero que se incline hacia la izquierda, es decir, todo lo contrario. Todo lo contrario a este caso. Entonces, veamos cuál es el comportamiento de la recta cuando la pendiente es negativa. Construimos un sistema de coordenadas, eje Y, que se le llama eje de ordenadas, eje X, le podés llamar eje de abscisas. Bien, si la pendiente es negativa, entonces la recta se inclina hacia la izquierda. Podría pasar por este lado o podría pasar por este otro lado. Observen que el gráfico de una función lineal siempre son rectas. Eso tienen que tenerlo claro, ¿sí? ¿Cuál sería la ordenada al origen? Este punto que está acá, porque es el punto donde la recta corta el eje Y. Y este punto que está acá es la raíz. El punto donde la recta corta el eje Y es la ordenada al origen. El punto donde la recta corta al eje X se le llama raíz. En este caso, nosotros podemos decir que f es decreciente. Siempre de izquierda a derecha. Arrancas en este punto, si haces ese recorrido, te das cuenta que está decreciendo la función. Bien, hemos visto los tres casos. Vamos a resolver algunos ejercicios de la guía, ¿sí? Bien, comenzamos. Los que pueden abrir el PDF, genial. Y aquellos que no pueden, bueno, lo vamos a ir escribiendo acá. Porque quizás algunos de ustedes están desde el celular. Recuerden que el PDF ya lo pasé por el grupo. Vamos directamente a la pregunta número 2. Pregunta número 2 de la guía número 1.
¿Qué nos dice el ejercicio número 2? Graficar las siguientes funciones lineales. Vamos a resolver primero el ejercicio C. 2C. Nos dan la siguiente función. Y es igual 3x menos 1. Recuerden que ustedes pueden escribir y o pueden escribir f entre paréntesis x. Es lo mismo, ¿sí? Recuerden que y es igual a f paréntesis x. Es lo mismo. Bien, ¿qué nos dice el ejercicio? Graficar las siguientes funciones lineales. Primero vamos a graficarlo. Es lo que nos dice el ejercicio. Bueno, construimos un sistema de coordenadas, o mejor dicho, un plano cartesiano. Eje de ordenadas. Eje de abscisas. Bien. Necesitamos graficar esta función. Nosotros sabemos que es una función lineal. ¿Por qué? Porque es un polinomio de grado 1. Cuando nosotros queremos graficar las funciones lineales, lo primero que tenés que identificar es la ordenada al origen. Y siempre es el número que está sumando o restando. En este caso, está restando el menos 1. Entonces, el menos 1 es la ordenada al origen. Menos 1 aproximadamente está por acá. No es necesario ser prolijo, digamos, en el tema de las escalas, ¿sí? Bien, el menos 1 aproximadamente está por acá. Es lo primero que tenés que identificar, la ordenada al origen. Y luego te preguntas, ¿la pendiente es positiva o es negativa? Observa que la pendiente vale 3, es decir, la pendiente es, bueno, es positiva, ¿sí? Cuando la pendiente es positiva, ¿qué habíamos mencionado? Que la recta se inclina hacia la derecha. Entonces, trazas la siguiente recta. Bien. Algo más. Alguno de ustedes recordará del secundario que la pendiente significa la inclinación de la recta con respecto al eje X. Es decir, si yo recorro tantas unidades en X, se desplaza tantas unidades en Y. Esa parte nosotros no lo vamos a tomar mucha importancia. ¿Por qué? Porque nunca te voy a pedir un gráfico, digamos, prolijo. Te voy a pedir más que todo un gráfico aproximado, ¿sí? Por esa razón no le tomo tanta importancia. Lo único que me interesa es que ustedes reconozcan la ordenada de origen y el signo de la pendiente. Listo. Como la pendiente es positiva, se inclina hacia la derecha. Se acabó. Ahora, observemos que esta recta lo corta en un punto al eje X. Lo está cortando en este punto que está acá. Y este punto recibe un nombre. Se le llama raíz. Pero vamos a continuar con las preguntas del ejercicio. Primero nos pide graficar las siguientes funciones lineales. Hemos graficado esta función lineal. Vamos a la siguiente pregunta. Indicar dominio e imagen en cada caso. Dominio e imagen. ¿Cuál sería el dominio de esta función? Vamos a ver. El dominio de esta función. El dominio de esta función son todos los reales. Recuerden la definición, ¿sí? ¿Y por qué decimos que el dominio son todos los reales? Por varios motivos. Fíjate que la expresión analítica de la función lineal es un polinomio de grado 1. Y las funciones polinómicas tienen la siguiente característica. El dominio son todos los reales, por definición. Otra cosa más, si lo observas geométricamente, nosotros tenemos acá una recta.
¿sí? Y esta recta que está acá no presenta, digamos, ninguna discontinuidad, es decir, ningún punto en blanco. ¿A qué me refiero? A lo siguiente, si yo vuelvo a reescribir el gráfico, nunca voy a hacer un salto. Por ejemplo, si yo me paro acá y recorro la recta, en ningún momento tuve que hacer lo siguiente. O sea, como quien dice, no presenta ningún corte la recta. Dicho de otra manera, a forma de conclusión, el dominio de una función lineal siempre son todos los reales por definición. Listo. El dominio de una función lineal siempre son todos los reales por definición. Ahora veamos la imagen. Nos piden la imagen. ¿Qué es la imagen? La imagen es un subconjunto del codominio. Es decir, puede ser todo el conjunto B o solamente una parte del conjunto B. ¿Sí? Recuerden ese ejemplo cuando no incluí el número 6. ¿Sí? Entonces, ese número 6 no participaba. Bueno, es porque ese número 6 no pertenece a la imagen. Veamos si encuentro la hoja. Un segundo. Por ejemplo, cuando estuvimos acá, ¿sí? Observen que este 6 no participaba, pero f sí era una función. Entonces, ¿cuál podría ser la imagen? Este conjunto B se le llama codominio. Entonces, se preguntarán, ¿cuál es la diferencia con la imagen? Bueno, la imagen, digamos que es el conjunto que contiene a todos los elementos del conjunto B que participan. El número 6 nunca participa, entonces podríamos encerrar el 4 y el 5 en un conjunto más pequeño y podríamos decir que este conjunto es, digamos, la imagen. Dicho de otra forma, la imagen es un subconjunto del codominio. Por ejemplo, acá, B es el codominio. ¿Cuál podría ser la imagen? Todo el codominio. En este caso coincide porque participan todos los elementos del conjunto B. ¿Sí? Dicho de otra forma, la imagen puede ser un subconjunto del codominio o podría ser todo el codominio. En este caso, la imagen también son todos los reales. Podríamos decir por definición, pero existe algunos ejercicios donde la imagen no son todos los reales y eso ustedes lo van a notar cuando estén resolviendo los ejercicios de la guía. ¿Sí? Algunos de ellos, la imagen no son todos los reales. ¿Y cuando yo sé que la imagen son todos los reales? Cuando tenemos una recta oblicua. ¿Y qué significa una recta oblicua? Una recta es oblicua cuando, digamos, no es ni horizontal ni vertical. Por ejemplo, la recta que es el eje X es una recta horizontal. La recta Y es una recta vertical. Esta recta que acabo de graficar es oblicua porque no es ni horizontal ni vertical. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tengan una recta oblicua, la imagen son todos los reales directamente. ¿Qué más nos pide el ejercicio? Indicar los pares ordenados que corresponden a las intersecciones con los ejes coordenados. ¿A qué se refiere todo esto? A la intersección con ambos ejes. Observemos que esta recta intersecta al eje Y en este punto. Entonces, ¿cuál es la intersección con el eje Y? La intersección con el eje Y es el siguiente. Es menos 1, perdón, 0, es 0, punto y coma, menos 1. Este es un 0, ¿sí? 0, punto y coma, menos 1. Recordemos que este es un par ordenado y el primer elemento es el valor que toma con respecto al eje X y el segundo elemento es con respecto al valor del eje Y. Nos faltaría encontrar este par ordenado. ¿Cómo lo encontrás? Es una raíz. ¿Cómo encontrar las raíces? Igualando a cero la función.
es decir, y le damos el valor de 0 y despejas x. El menos 1 lo pasas al primer miembro, 3 lo pasas a dividir y nos resulta que x es igual a 1/3. Entonces, nosotros sabemos que este punto que está acá es 1/3. Cuando lo querés representar en el par ordenado, escribís primero el valor de x, en este caso es 1/3, y el valor de y es 0. Esto es 1/3. Recuerden lo siguiente, la intersección de la recta con el eje y, la primera componente siempre es un 0. En el eje vertical, la primera componente siempre es 0. Y en el eje horizontal, la segunda componente siempre es 0. ¿Sí? Entonces, hemos encontrado las intersecciones con ambos ejes. La intersección con el eje y es 0, -1. La intersección con el eje X es 1/3, 0. Coma o punto y coma, es lo mismo. Continuamos. Indicar los conjuntos de... Bueno, en la guía aparece el conjunto, una letra C y como su índice 0, su índice más, su índice menos. Significa el conjunto de ceros, el conjunto de positividad, el conjunto de negatividad, etc. Vamos a encontrar el conjunto de ceros. ¿Qué es el conjunto de ceros? El conjunto de ceros son las raíces. Recuerden que las raíces es, mejor dicho, los puntos por donde la recta corta al eje X. Y la recta solamente corta en un punto al eje X. ¿En qué punto lo está cortando? En el punto 1/3. Entonces, el conjunto de ceros siempre se representa entre llaves, ¿sí? Escribís el 1/3. Conjunto de cero o también llamado raíces, es lo mismo. Siempre entre llaves el conjunto de ceros. Conjunto de positividad. ¿Cuál es el conjunto de positividad y cuál es el conjunto de negatividad? ¿A qué se refiere con conjunto de positividad y conjunto de negatividad? Ahora lo vamos a ver. Ustedes hagan su recorrido de izquierda a derecha en el gráfico. Hacemos un recorrido de izquierda a derecha. Un recorrido imaginario sobre el eje X, ¿sí? Y te detenés en la raíz. Nos detenemos en 1/3. Observamos que en este recorrido la recta está por debajo del eje X. Entonces, como está por debajo del eje X, la recta en este recorrido, siempre empezamos de izquierda a derecha, ¿sí? Como la recta está por debajo del eje X, entonces todo este intervalo le corresponde al conjunto de negatividad. Conjunto de negatividad. Entonces escribís entre paréntesis, menos infinito, punto y coma, 1/3. Recuerden que esto es menos infinito, ¿sí? Y este otro extremo es más infinito. Bien. Si nosotros continuamos el recorrido, podemos observar que el gráfico está por encima del eje X, ¿sí? Está por encima del eje X el gráfico. Me refiero a la recta. Está por encima del eje X. Entonces, este intervalo que está acá o este recorrido que acabo de hacer le corresponde al conjunto de positividad. 1/3 a más infinito. Y tenemos resuelto el ejercicio. Voy a resaltar algunas cosas. El conjunto de cero, es decir, las raíces, siempre se representa entre llaves. Siempre. Ahora, el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad son intervalos. ¿Sí? Siempre son entre paréntesis. ¿Por qué? Porque el 1/3 es raíz. El 1/3 no es ni positivo, es decir, el 1/3 lo convierte a cero la función. No lo convierte ni en positivo ni en negativo.
Entonces, por esa razón siempre es abierto. Y los infinitos siempre son abiertos, ¿sí? Eso por definición también. Los infinitos siempre son abiertos. Bien. Entonces, tenemos resuelto el ejercicio. Vamos a resolver otro ejercicio más de esta misma pregunta para que quede más claro, ¿sí? Podríamos resolver el ejercicio E y los otros quedan para ustedes. El ejercicio 2E. Nos dan la siguiente función. Y es igual a menos 3x. Y es igual a menos 3x. Primero, nos piden graficar la función. Bueno, vamos a graficar la función. Construimos un sistema de coordenadas. Construimos el eje Y. Y luego construimos el eje X. Recuerden, primero identificás la ordenada al origen. Y es el número que está restando o sumando, digamos, a X. No hay ningún número ni sumando ni restando. Este menos 3 lo está multiplicando, es distinto. No hay ningún número ni sumando ni restando. Entonces se sobreentiende que la ordenada de origen es 0. El 0 está acá. Bien. Ahora, ¿la recta se inclina hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿O es horizontal? Bueno, en este caso observamos que el número que multiplica x es negativo. Entonces, cuando la pendiente es negativa, la recta se inclina hacia la izquierda. O dicho de otra manera, es decreciente. Pero yo prefiero manejar esos términos de que si se inclina hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, como la pendiente negativa, se inclina hacia la izquierda, la recta. Ahora vamos a calcular cuál es el dominio de esta función. Como estamos frente a una función lineal, por definición, el dominio son todos los reales, por definición. La imagen de esta función, ¿cuál va a ser? Bueno, como estamos frente a una recta oblicua, también el dominio, perdón, la imagen son todos los reales. Conjunto de ceros. ¿Qué es el conjunto de ceros? El conjunto de ceros son las raíces, es decir, donde la recta corta al eje X. Y fíjate que la recta lo corta al eje X en este punto, es decir, lo corta en un punto que tienen en común tanto el eje X como el eje Y, que es el origen de coordenadas. Este punto que está acá es el 0. Entonces, ¿el conjunto de cero cuál es? El conjunto de cero es el siguiente. Entre llaves, y acá escribís el 0. Recuerden que también nos piden la intersección con los ejes, pero en este caso coincide, ¿sí? La intersección con el eje X es el 0, 0, y la intersección con el eje Y es el 0, 0, y el conjunto de 0 es el 0. O sea, como que en este ejercicio coinciden, ¿sí? Es diferente, es distinto al ejercicio anterior. Por eso quise resolver este ejercicio. Conjunto de positividad, conjunto de negatividad. Bueno, yo tengo la costumbre de resolver de la siguiente forma. Siempre hago mi recorrido de izquierda a derecha. Si lo querés hacer distinto, no pasa nada. Pero yo tengo la costumbre de hacerlo de izquierda a derecha para este caso. Hago mi recorrido desde menos infinito y me detengo en la raíz. Listo. Entonces, estoy observando que en este recorrido o en este intervalo, el gráfico siempre está por encima del eje X. Entonces, como está por encima del eje X el gráfico en este intervalo, entonces vos podés decir que este intervalo le corresponde al conjunto de positividad. De menos infinito hasta cero abierto siempre. Vuelvo a repetir. En este intervalo, el gráfico se encuentra por encima del eje X, por esa razón pertenece al conjunto de positividad. ¿Qué significa conjunto de positividad? Son todos los valores de X que hacen positivo a la función.
Es por eso que al 0 vos no lo podés incluir. ¿Qué pasa si incluís al 0? Eso es falso, porque si vos reemplazas a x por el valor de 0, ¿qué ocurre? 0 por menos 3, 0. ¿Cuánto vale ahí? 0. Entonces, ¿qué ocurre? El 0 no es ni positivo ni negativo. El 0 es neutro, por esa razón. ¿Sí? Bien. Entonces, continuamos el recorrido y observamos que en este otro intervalo, la recta está por debajo del eje X, entonces le corresponde al conjunto de negatividad. Cuando está por encima, le corresponde al conjunto de positividad. Cuando está por debajo, le corresponde al conjunto de negatividad. Entonces, vos podés decir acá que el conjunto de negatividad es desde cero abierto hasta más infinito. Observen que siempre va a coincidir estos valores con el conjunto de ceros, es decir, con las raíces. Y tenemos resuelto el ejercicio. Si tienen alguna duda hasta acá, pueden activar su micrófono y les escucho. Bueno, me parece que no tienen consultas, así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir al descanso. Regresamos en aproximadamente 20 minutos, ¿sí? Veamos qué horas son. Volvemos en 20, ¿sí? En 20 minutos estaré enviando un enlace de Zoom y continuamos con la clase.